Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que cautivó a miles y que ahora parece llegar a su fin. Vamos a hablar sobre Amor en Crisis, Aatai y Serinei, el fin de una historia. Si son seguidores de las series turcas y de sus estrellas, prepárense porque este vídeo está cargado de detalles y reflexiones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de apoyarnos a seguir creando vídeos para ustedes. Y ahora sí, adentrémonos en el corazón de este asunto. La historia de Aatai y Serinei, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito y talento en el mundo de la actuación turca, parece estar atravesando uno de sus capítulos más difíciles, si no el final de una etapa significativa. Cuando hablamos de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, hablamos de dos de los actores más populares y aclamados de Turquía, ambos con carreras meteóricas y un gran número de admiradores tanto a nivel nacional como internacional. Su química en pantalla ha sido objeto de admiración y debate y su vida personal, especialmente cuando se cruza con la profesional, tiende a generar un interés masivo. El título que nos trae hoy aquí, Amor en Crisis, Aatai y Serinei, el fin de una historia, sugiere que estamos ante un momento crucial. Y es que a lo largo de los años, la relación entre estos dos artistas ha sido una constante en los titulares de la prensa del corazón, alimentando rumores, confirmaciones y, desafortunadamente, también especulaciones sobre su futuro. No es un secreto que ambos han tenido parejas a lo largo de sus carreras, pero la conexión y la atención que generó su posible relación, o su relación consolidada, fue algo especial. Siempre ha habido una chispa, una pregunta en el aire sobre si su conexión en la ficción se trasladaba a la vida real, o si la realidad superaba a la ficción de una manera inesperada. En este vídeo vamos a desgranar qué es lo que ha estado sucediendo. ¿Estamos ante una ruptura definitiva? ¿Son solo rumores pasajeros o hay indicios sólidos de que esta historia de amor, real o percibida, está llegando a su fin? Vamos a analizar las declaraciones, las ausencias, las apariciones públicas, y todo aquello que ha alimentado esta narrativa de crisis y fin de una historia. Es importante recordar que si bien admiramos su talento y nos encanta seguir sus pasos, también debemos ser respetuosos con su privacidad. Sin embargo, el escrutinio público es parte de la vida de figuras tan prominentes, y es precisamente ese escrutinio el que nos da las pistas para entender lo que sucede. Comencemos por el principio, o al menos por lo que se ha rumoreado recientemente. Se habla de distancias, de agendas apretadas que impiden la convivencia, de proyectos que los llevan por caminos separados, tanto geográfica como emocionalmente. Las redes sociales, siempre atentas, han notado la falta de publicaciones conjuntas, la ausencia de likes mutuos en momentos clave y, en general, una menor interacción pública que antes. Estas son, quizás, las señales más evidentes para el público, las migas de pan que dejan tras de sí, y que muchos seguidores interpretan como síntomas de una relación en apuros. Por otro lado, también hay que considerar la presión mediática. Ser una pareja de celebridades, especialmente en una industria tan voraz como la del entretenimiento turco, puede ser abrumador. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada, interpretada y a menudo magnificada. ¿Podría ser que la crisis no sea tanto en su relación, sino en la forma en que la relación es expuesta y juzgada por el público y los medios? Es una pregunta válida que debemos tener en cuenta. Hemos visto cómo en el pasado, ambos han sido muy discretos sobre su vida privada. Aatai Ulusoy, conocido por su carácter reservado, y Serinei Sarkaya, que aunque más activa en redes, siempre ha sabido mantener una línea entre lo público y lo privado. Esto hace que obtener información certera sea aún más complicado, y nos obliga a basarnos en las interpretaciones de lo que se deja ver. Recordemos sus inicios, o al menos los momentos en que su conexión se hizo más palpable. Las alfombras rojas, los eventos, las entrevistas donde se les veía juntos, las miradas cómplices. Todo ello construyó una imagen de pareja sólida y enamorada. Y es precisamente esa imagen la que ahora, al verse amenazada por los rumores de crisis, genera una mayor expectación y, para muchos, una decepción. ¿Qué dice la prensa turca? Los portales de noticias de entretenimiento han estado muy activos con este tema. Hemos visto titulares que hablan de distanciamiento, de tensiones e incluso de ruptura inminente. Algunos mencionan la posibilidad de que sus carreras, con proyectos ambiciosos y exigentes, estén jugando un papel fundamental.
En esta situación. Atai, por ejemplo, ha estado involucrado en proyectos de gran envergadura, tanto en televisión como en plataformas de streaming, y sus producciones a menudo requieren rodajes largos y en diferentes locaciones. Seriney tampoco se queda atrás con su propio camino en el cine y la televisión, que también demanda tiempo y dedicación. Es natural que cuando dos personas, especialmente dos artistas de éxito, comparten sus vidas, las exigencias de sus carreras puedan crear tensiones. El tiempo compartido se vuelve un bien preciado, y la conciliación entre la vida profesional y personal puede convertirse en un desafío considerable. ¿Podría ser que esta sea la causa subyacente de la crisis que se rumorea? Además de las carreras, se especula también sobre diferencias personales o simplemente un desgaste natural de la relación. Las relaciones, como todo en la vida, evolucionan. A veces las personas crecen en direcciones distintas, o simplemente sus caminos vitales toman rumbos que ya no son compatibles. Sin embargo, en el caso de figuras públicas, estas transiciones suelen estar envueltas en un halo de drama y especulación. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Atai o Seriney, todo lo que tenemos son especulaciones. La prensa puede tener información, pero a menudo también se basa en suposiciones y en la creación de narrativas que venden. Y nosotros como público somos parte de ese ciclo comentando, analizando y compartiendo estas noticias. ¿Podríamos estar ante un posible fin de una historia, que en realidad es solo una pausa? Las relaciones de celebridades a menudo tienen sus altibajos, y lo que parece una crisis profunda hoy, podría ser solo un bache del camino mañana. Son dos artistas jóvenes con mucho futuro por delante, y es posible que estén navegando por aguas turbulentas propias de su edad y de su estilo de vida. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la falta de apariciones públicas juntos y, en general, un silencio que antes no existía, dan para pensar que algo sí está sucediendo. ¿Y si es así, qué significa para sus seguidores? Para muchos, la pareja que formaban Atai y Seriney era un referente, una especie de cuento de hadas moderno. Ver ese cuento tambalearse o desmoronarse puede generar una sensación de pérdida o decepción. Analicemos algunos de los hechos que han alimentado estos rumores. Por ejemplo, se ha notado la ausencia de ambos en eventos importantes donde solían asistir juntos. Las redes sociales, como mencioné antes, son un termómetro constante. Si antes veíamos fotos juntos, ahora vemos publicaciones individuales que a veces pueden interpretarse como indirectas o señales de distanciamiento. La falta de interacciones públicas como dar me gusta a las publicaciones del otro, o comentarios, también ha sido un punto clave para muchos observadores. Además, algunos medios han reportado que sus círculos de amigos ya no los ven tan a menudo juntos, lo que podría indicar una menor frecuencia de encuentros. Si bien estas son pistas, es crucial recordar que la discreción puede ser una elección consciente para proteger la relación, y no necesariamente un signo de problemas. Sin embargo, cuando se combinan varios de estos elementos, la narrativa de crisis se fortalece. ¿Podría haber una intervención de terceros? En el mundo de las celebridades, siempre hay espacio para especulaciones sobre infidelidades o nuevas relaciones. Sin embargo, no hay indicios concretos que apunten en esta dirección en el caso de Atai y Seriney, y sería irresponsable especular sin fundamento. Lo que sí es evidente es que la dinámica pública de su relación ha cambiado. Si antes eran una pareja que aparecía públicamente con cierta frecuencia, ahora parecen haber optado por un perfil mucho más bajo. Este cambio de actitud, esta nueva discreción, podría ser interpretada de diversas maneras. Podría ser una señal de que están pasando por un momento difícil y quieren privacidad, o podría ser simplemente una decisión de enfocar sus energías en sus carreras y en su vida personal de una manera más íntima. El concepto de el fin de una historia es fuerte. Sugiere una conclusión, un cierre. Si esta pareja está realmente llegando a su fin, sería un acontecimiento significativo en el mundo del espectáculo turco, dado el alto perfil de ambos artistas y la atención que su relación ha generado. Veríamos el final de una etapa que ha sido seguida con tanto interés por parte de sus fans. Sin embargo, también debemos considerar la resiliencia de las relaciones. Las parejas pasan por pruebas y desafíos. Lo que hoy parece una crisis insuperable con el tiempo y el esfuerzo mutuo, podría ser superado. Es importante mantener una perspectiva equilibrada y recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas y sus propios sentimientos. En resumen, la crisis que rodea a Atai y Seriney
y la idea de el fin de una historia se basa en una serie de indicios y especulaciones que han surgido en la prensa y en las redes sociales. La falta de apariciones conjuntas, la menor interacción pública y los rumores sobre tensiones profesionales y personales han alimentado esta narrativa. Si bien no hay una confirmación oficial, la percepción general es que la dinámica de su relación ha cambiado significativamente. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre la posible crisis en la relación de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya, y la idea de que podríamos estar presenciando el fin de una historia que ha capturado la atención de muchos. Hemos analizado los indicios que alimentan estas teorías, desde la falta de apariciones públicas hasta las señales en redes sociales, y hemos reflexionado sobre la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Ha sido un recorrido interesante, lleno de matices y de preguntas sin respuesta definitiva, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades. Espero que esta exploración les haya resultado intrigante e informativa. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta crisis es real? ¿Les preocupa el futuro de esta pareja? ¿Qué otras hipótesis tienen? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando más vídeos como este. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.